Amigos, es un privilegio volvernos a encontrar para estudiar la palabra de Dios. Hoy con nuestro segundo tema y vamos a iniciar este maravilloso estudio de Apocalipsis claramente con su capítulo primero. Lo vamos a dividir en dos partes. Hoy es la primera parte. Vamos a estudiar algunos símbolos que vamos a encontrar aquí, algunas cosas que nos van a servir de contexto para iniciar con el libro de Apocalipsis, porque les cuento que vamos a estudiar un tema muy importante de este libro que me llama mucho la atención y es Apocalipsis 2 y 3. Se los dejo desde ya y se los digo desde ya para que ustedes en sus casas lo vayan leyendo, lo vayan buscando, vayan investigando. Es un tema fascinante, las 7 iglesias del Apocalipsis, es así. Y para poder entrar en ese tema, que va a ser pues un tema que muy pronto vamos a tener, tenemos que conocer el contexto. Y el contexto de todo nos lo da en este momento Apocalipsis 1. Así que es un privilegio poder estudiar este capítulo. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que nos ilumines ahora al estudiar tu palabra, que nos dé sabiduría para poderla comprender y tú puedas, Señor, hablar a cada uno de nuestros corazones. Pedimos también, Dios, por cada situación por la que estemos pasando, cada angustia, cada problema o cada dificultad, para que lo recibas en tus manos, Señor, y obres de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a iniciar entonces leyendo Apocalipsis 1 y vamos primero a leerlo completo para poder tener un panorama y poder entender lo que vamos a estudiar. Y dice de la siguiente manera, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Algunos de estos versículos, y aquí discúlpenme por la pausa, algunos de estos versículos ya los estudiamos en la introducción el sábado anterior, y por ejemplo aquí en estos versículos recordábamos que se habla de una cadena de mando, ¿no? Que Dios es un Dios que en su gobierno delega funciones y cada uno de nosotros cumplimos con una función y con una misión muy, muy importante que es nuestro deber claramente cumplir. Sigue diciendo el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La bendición que Dios promete para quienes leen, oyen y guardan en las palabras de este libro. Sigue diciendo, salutaciones a las 7 iglesias. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es cierto lo que aquí nos está diciendo Juan. Por eso termina en sí, amén. Jesús viene. Dice el versículo 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Una visión del Hijo del Hombre. Inicia el versículo 9 de la siguiente manera. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Un poco extraño este personaje, ¿no? Vamos a estudiar alguno de esos símbolos. Cuando le caí, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así termina este capítulo, bastante fascinante, y sé que e imagino que quizá ustedes, mientras lo íbamos leyendo, íbamos recordando ciertas cosas que hablamos el sábado pasado. Subrayé y resalté algunos versículos en azul, y aquí me devuelvo por un momento, porque resulta que hay algo muy interesante en este capítulo. Este capítulo casi que inicia y casi que termina hablándonos y haciendo énfasis en algo importante, y es en la resurrección de Jesús. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué? ¿Por qué será tan importante ese énfasis en la resurrección de Jesús? ¿Qué fue hacer Jesús al resucitar? ¿Qué misión empezó a cumplir? Y eso pues es parte del tema de hoy. Entonces, antes de dar respuesta a esa pregunta, yo quiero preguntarles a ustedes lo siguiente. Si tuviéramos que elegir entre la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, ¿cuál de las tres creemos que fue la más importante? Y allí ustedes en sus casas tienen que ir pensando. Vamos a leer 1 Corintios 15, 16 al 19. Vean lo que dice. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y quizá aquí se haya podido responder en cierta manera la pregunta. Y podría llegar a ser la respuesta, ¿la resurrección será la más importante? Bueno, nosotros alguna vez habíamos estudiado acerca de las etapas por las que tuvo que pasar Jesús. Entre ellas, tuvo que vivir una vida perfecta, perfecta, sin mancha. Tenía que cumplir con toda cabalidad para que cuando muriera, su muerte entonces fuese una garantía para nuestra salvación, ¿sí? Y su muerte entonces permitía el siguiente paso, que era la resurrección. Su resurrección permite entonces el siguiente paso, su intercesión. Y su intercesión permite entonces su siguiente paso, que ya entró a ser la etapa del juicio, que de hecho es en la que estamos actualmente. Si se están preguntando ustedes en dónde estudiamos todo esto, en la serie de El Santuario, que los invito a vérsela, una serie muy cortica, pero fascinante de verdad, y veíamos cómo definitivamente en el santuario estaba escrito absolutamente todo el plan de salvación y el ministerio de Jesús de principio a fin. Así que cuando analizamos estos pasos, podemos dar respuesta a la pregunta que hicimos aquí. Todos los pasos son igualmente importantes. No hay uno más importante que otro. No podemos hacer énfasis solamente en la muerte de Jesús, ignorando su resurrección, lo que está haciendo actualmente, lo que hizo en su vida. Todas las etapas son igualmente importantes porque, como ya lo explicamos, la una le permite el paso a la siguiente.
Si Jesús hubiese vivido una vida de pecado, su muerte no habría valido absolutamente nada. Pero cada paso de Jesús fue importante para poder continuar al siguiente, ¿sí? Pero entonces nos volvemos a hacer la pregunta inicial. ¿Por qué se hace ese énfasis en la resurrección de Jesús? Si todas las etapas son igualmente importantes. Es importante por la siguiente razón. Y para eso vamos a recordar lo que vimos en el santuario. Para aquellas personas que se perdieron de esta serie tan interesante, pero lo vamos a repetir a manera de súper resumen para que no se pierdan la idea de este nuevo video. Nosotros hemos estudiado y el pueblo de Israel, Dios les había enviado un santuario terrenal, un modelo de cómo construirlo. Y ellos, pues en este santuario hacían sacrificios diarios, ofrecían ofrendas de paz, ofrendas por los pecados, se cumplían una serie de rituales, una serie de fiestas alrededor del año, el día de la expiación, por ejemplo. Y todo ese santuario revelaba el plan de salvación que Dios tiene con la humanidad entera, ¿sí? Resulta que este santuario tiene 3 lugares. Entre ellos está el atrio, que es como la parte que vemos allí, que no tiene carpas encima ni nada, es visible. En ese atrio habían 2 muebles, el altar de sacrificios, donde se sacrificaban a los animales, y el lavacro, donde se lavaban los sacerdotes, sus manos, sus pies, etc. Después de esto ya entramos a la zona que ya tenía las carpas, era ya más privado, por así decirlo. Y este lugar tenía 2 habitaciones, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿sí? Resulta que Jesús, el ministerio de Jesús y el plan de salvación estaba escrito en todo ese santuario. Entonces, cuando Jesús viene aquí y vive su vida aquí, todo lo que él vivió estaba escrito en ese santuario. Por ejemplo, su vida perfecta la vivió alrededor del tabernáculo, es decir, en el campamento. Su muerte perfecta también era simbolizada con este altar de sacrificios. Cuando él resucitó, su resurrección era simbolizada en este lavacro. Si quieren entender más, los invito a ver esta serie maravillosa que definitivamente nos conectó muchísimo con Jesús porque lo vimos en cada cosa de este santuario realmente. Y resulta que cuando él resucita y asciende al cielo, en el cielo también hay un santuario, como ya lo dije al inicio. De hecho, el santuario de aquí de la tierra era una copia del que había en el cielo. Lo pueden encontrar allí en Hebreos 8:5 y en tantos muchos otros versículos que también describen esto. ¿Por qué se hace ese énfasis en que entonces cuando Jesús resucita es que ya ingresa a un lugar especial en el cielo llamado lugar santo? Una de esas habitaciones del santuario. Ya vive su vida de atrio, su vida, su muerte, su resurrección aquí en la tierra y sube al cielo, resucita, llega al cielo y empieza su ministerio, empieza a trabajar, empieza a cumplir una función que ya la vamos a estudiar en ese lugar santo que está allí en el cielo. Y espero que vayamos entendiendo hasta aquí, ¿sí? El lugar santo es algo como esto. Ese lugar tenía 3 muebles, tenía un candelabro de oro, tenía una mesa, que es la que ven allí al fondo, la mesa de los panes, y tenía el altar de incienso, que es el que ven pues claramente subiendo allí el humo. Jesús entró a ese lugar, pero en el cielo, ¿sí? Y veamos lo que nos dice Apocalipsis 1, que de hecho ya lo leímos, los versículos 12 y 13. Dice, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candeleros de oro, pero ya vamos a entender, porque aquí en la tierra pues había uno, ¿no? En el cielo ya hay 7. ¿Por qué 7? Pues ya lo vamos a entender. Y resulta que cuando Juan ve 7 candeleros, ve también a uno semejante al Hijo del Hombre, era nada más y nada menos que Jesús,
paseándose por entre los candeleros. Lo pueden encontrar también en Apocalipsis 4:5 y Apocalipsis 8:3 para que puedan confirmar esto que aquí estamos diciendo. Pero hago un paréntesis antes de terminar la idea anterior. Apocalipsis 1:5 también nos dice que Jesucristo es el primogénito de los muertos, claro, haciendo referencia a su resurrección. Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Pero nos haríamos la pregunta de por qué la Biblia dice el primogénito de los muertos si realmente Jesús no fue el primero en morir y en resucitar, ¿sí? Por ejemplo, si analizamos el Antiguo Testamento, hubo 3 personas que resucitaron, entre ellas Moisés. Si analizamos el Nuevo Testamento, hubo también 3 personas que resucitaron antes de Jesús, entre ellas Lázaro. Entonces, ¿por qué se usa aquí la palabra que fue el primogénito de los muertos, el primero en resucitar? La respuesta nos la da Juan 14:19 y dice lo siguiente: todavía un poco y el mundo no me verá más, son palabras de Jesús, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros viviréis. Se le llama aquí a Jesús el primogénito de los muertos porque en orden de importancia es el que tiene la preeminencia, literalmente, es el que, mejor dicho, con su victoria nos hace victoriosos a todos, ¿sí? Entonces, por eso se le reconoce con este título, el primogénito de los muertos. Ahora sí, continuando el tema anterior, ¿a qué fue Jesús al lugar santo? ¿Por qué después de vivir aquí una vida perfecta, de morir, de resucitar, sube al cielo e ingresa a esa habitación? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Y por qué Apocalipsis 1 nos está haciendo énfasis en eso? O sea, es como que Apocalipsis 1 nos está diciendo, hey, pilas, yo quiero que usted note esto que va a pasar, ¿sí? Que nos va a servir de contexto para estudiar las 7 iglesias, que es nuestro próximo tema, ¿sí? ¿A qué fue Jesús entonces al lugar santo? Apocalipsis 1:13 nos dice y nos describe cómo estaba Jesús vestido, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué es importante y por qué hablamos de cómo estaba Jesús vestido. ¿Qué tiene que ver eso con la función de Jesús? Dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, Juan lo vio. Vean cómo estaba vestido. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y resulta que cuando nosotros leemos Levítico 8 o Salmo 133, nos damos cuenta que esas eran las vestiduras de nada más y nada menos los sumos sacerdotes, ¿sí? Y por ejemplo, si vemos en Hebreos 8, 1 y 2, nos damos cuenta que dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¡Ah! Veamos que no nos estamos inventando absolutamente nada. La Biblia confirma lo que Apocalipsis está diciendo. Jesús subió al cielo para ser nuestro sumo sacerdote, ministro de ese santuario. Pero ya vamos a ver qué hacía, ¿no? Que es por lo que se hace tanto énfasis, ¿sí? Y vean que está en ese tabernáculo del cielo, que es otro nombre con el que se conoce santuario. Cuando encontremos santuario o tabernáculo, hace referencia a lo mismo, que levantó el Señor. O sea, Dios en el cielo tiene un tabernáculo y allí fue donde entró Jesús, ¿sí? ¿Qué hace Jesús allá? Y quizá para muchos, pues ya esto sea algo que ya hemos estudiado, sin embargo, lo recuerdo porque es importante y nos sirve de contexto para lo que se viene, por así decirlo, ¿sí? Y lo vamos a ver en 3 versículos. Entonces, Primera de Timoteo 2, 5 y 6 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesús está cumpliendo una función allí en el cielo de mediador. ¿Qué es un mediador? Una persona que intenta o va a resolver un problema entre 2 partes, ¿cierto? Eso es lo que fue hacer Jesús en el cielo. Hebreos 7:25 nos lo dice con otra palabrita, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Eso es lo que Jesús entró a hacer en el lugar santo allí en el cielo, interceder por nosotros.
Y Primera de Juan 2:1 nos explica mucho mejor esta función de Jesús. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, recuerden que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y un abogado está para defender a un acusado. Entonces, qué bendición es esta función que cumplió Jesús, porque ya no está allí, aunque todavía sigue abogando por nosotros, pero ya no está en el lugar santo. Nos vamos a dar cuenta que en este momento Jesús se encuentra ya en el lugar santísimo, la última habitación del santuario. Sin embargo, este capítulo primero inicia Jesús aquí. Recién está iniciando su obra de intercesión, su obra de defensa con cada uno de nosotros. Entonces, qué bendición que Apocalipsis 1 nos dice, a Jesús tú le importas. Y nos conviene que Jesús se vaya al cielo para cumplir con una nueva misión, la intercesión, ¿sí? Ahora bien, hay dos elementos muy interesantes que también hoy vamos a analizar. Nos dice el versículo 20 de Apocalipsis 1. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros de oro que has visto son las 7 iglesias. Es muy interesante porque ya habíamos preguntado, bueno, ¿por qué 7 candeleros, no? Resulta que aquí nos está dando la respuesta. Es que los 7 candeleros que usted acaba de ver, Juan, son las 7 iglesias, ¿sí? Cuando Jesús sube al cielo, nos dice la Biblia que camina alrededor de estos 7 candeleros. ¿Por qué camina? Apocalipsis 2:1 nos lo dice. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Él camina en medio de esos 7 candeleros de oro. Ahora, ¿por qué? Para saber por qué Jesús está caminando, y vean que es un detalle muy mínimo, pero es importante. O sea, si está escrito allí, hay que profundizar en eso. Hasta esos detalles nos dan mensajes maravillosos. Resulta que Aarón, el hermano de Moisés, era sumo sacerdote. Y aquí se describe una función que él tenía que cumplir en Levítico 24, del 1 al 4. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. ¿Sí? ¿Cuál era el propósito y qué tenía que hacer el sumo sacerdote? Tenía que estar pendiente porque las lámparas no se podían apagar. Si recuerdan que estas dos últimas habitaciones, el lugar santo y el lugar santísimo, estaban con unas cortinas, por decirlo de alguna manera, encima que las cubrían. El lugar era bastante oscuro, ¿sí? No habían ventanas. ¿Cómo entonces veían? Por la luz del candelabro. Por eso el sumo sacerdote tenía que estar, mejor dicho, súper pendiente de que este candelabro nunca se apagara. Tenía que estar echándole constantemente aceite para que la luz permaneciera. Ya quizá podamos estar entendiendo por qué es que Jesús está paseando en medio de esos 7 candelabros. Resulta que Jesús nos dice que estos 7 candeleros son las 7 iglesias, ¿cierto? ¿Cuáles? Ya las leímos en Apocalipsis 1. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. 7 iglesias. Él está caminando en medio de esas 7 iglesias y aquí las pongo en un mapa. Resulta que esas 7 iglesias eran 7 iglesias literales de Asia Menor y allí se encuentran geográficamente ubicadas. Un dato interesante que quiero dar como un plus, que me llamó muchísimo la atención estudiando este tema, y es que la ubicación de estas 7 iglesias también hacen un candelabro, ¿no? Entonces, muy interesante. Y resulta que, ¿qué sucede? Estas 7 iglesias, que las vamos a estudiar próximamente, tenían problemas, tenían dificultades, pasaron momentos difíciles y resulta que sirven hoy en día como para describir la condición de la iglesia en las diferentes etapas, desde que Jesús ascendió al cielo hasta que Jesús vuelva. Es decir, con estas 7 iglesias que nosotros vamos a estudiar, por eso hoy estamos haciendo el contexto para poderlas entender,
con esas 7 iglesias que Dios dejó allí escritas en el Apocalipsis, Dios nos está diciendo a nosotros, vea, desde que yo me voy hasta que yo regrese, la iglesia va a vivir estos momentos. Entonces, qué maravilla es que Dios nos diga desde hace muchísimo lo que Él tiene para su iglesia, lo que Él tiene preparado para nosotros. Nos vamos a dar cuenta en dónde estamos, en qué iglesia es en la que estamos en este momento, qué características tenemos actualmente, ¿sí? Entonces es maravilloso este tema y por eso, mejor dicho, sigamos viniendo, saquemos el tiempo, pidámosle a Dios que nos siga iluminando para seguir aprendiendo porque definitivamente son muchísimas las cosas que Dios tiene que enseñarnos a través del libro de Apocalipsis. Él camina, Jesús camina alrededor de estos candeleros. Eso es como un símbolo de que lo que Él desea es que su luz, la luz de estas 7 iglesias, esté y permanezca siempre, siempre encendida. No se pierda en lo absoluto el conocimiento de Él, perdure, permanezca, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta y nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, en la iglesia de Tiatira, que es una de las 7, se iba casi que apagando la luz de la verdad. Entonces Jesús tiene que pasearse por esos candeleros para procurar y para guiar a su iglesia en las diferentes etapas que ha vivido y que está viviendo. El Espíritu Santo es ese aceite que mantiene encendida siempre la llama en estas iglesias. También nos sigue diciendo ese versículo que tienen su diestra 7 estrellas. Esas 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y están en su diestra porque tienen el favor de Dios. Alrededor de la Biblia nos damos cuenta que lo que está a la diestra de Dios tiene el favor de Dios. Por ejemplo, los corderitos. Cuando Jesús le dice, vengan ustedes a mi derecha, los cabritos a la izquierda, ¿sí? Jesús se sienta a la diestra de Dios. Judas se sentó a la izquierda de Jesús. Entonces, siempre lo que está a la derecha de Dios recibe el favor de Dios, ¿sí? Y finalmente vamos a terminar con 2 símbolos muy interesantes de este capítulo. Y son los ojos de este personaje tan fascinante, Jesús, y su boca. Y lo vamos a recordar leyendo los versículos del 14 al 16. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Unos símbolos muy interesantes. Resulta que los ojos, que nos dice que eran como llama de fuego, los ojos tienen un símbolo, ¿sí? Y Efesios, o sea, representan algo, ¿sí? Y Efesios 1:18 nos lo dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Los ojos hacen alusión a la comprensión y a la sabiduría, ¿sí? Y son como de fuego precisamente porque penetran hasta lo más profundo. Es decir, Jesús detecta todo. Eso es lo que nos quiere decir este símbolo. Jesús detecta todo, todo lo detecta. En Salmo 139 nos dice lo siguiente, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, ¿sí? Ahora, también la otra característica que allí aparece es que tenía una espada, de su boca salía una espada, ¿cierto? Salmo 139, 12 y 13 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y cierran los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, increíble esta cita que acabamos aquí de leer, ¿no? Resulta que definitivamente
¿por qué se compara y por qué más bien se unen con los ojos con la boca, ¿no? ¿Por qué? Porque así como Dios detecta todo, también quiere cortar cualquier cosa de pecado que nosotros tengamos. Y qué pena, me disculpan, hago un paréntesis. Esta última cita se encuentra en Hebreos 4, no en Salmo 139. Hago aquí la corrección en el video. Entonces, continúo el tema. Resulta que Jesús, una vez detecta todo, quiere cortar cualquier vislumbre, cualquier cosita, cualquier detalle de pecado que haya en nuestra vida, ¿sí? Les dejo aquí estos 5 versículos para que ustedes en sus casas con calma los puedan leer, puedan profundizar en ellos, puedan darse cuenta que la única manera que el joven limpie su camino, que nosotros limpiamos nuestro camino, que Dios quita todo eso de nuestro corazón, todo ese pecado, es guardando la palabra de Dios, guardando su ley. Y allí en estos versículos podemos entenderlo mucho mejor. Definitivamente, léanlos por favor para que puedan entender mucho mejor esta unión entre los ojos y la boca de Jesús, que nos lo dice Apocalipsis 1. Ahora bien, resulta que, aunque Apocalipsis 1 nos dice esto, estamos en una etapa donde si se lo permitimos a Dios, Él lo puede hacer. Pero resulta que Apocalipsis 19, llegando al final casi de los capítulos en Apocalipsis, nos vuelven a presentar a Jesús de la misma manera, pero ahora con un detalle muy particular. Dice Apocalipsis 19, del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido en una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque esto lo vamos a estudiar, espero, muy pronto, lo traigo aquí para que nosotros analicemos que en este capítulo, ya terminando el libro de Apocalipsis, vuelven a presentar a Jesús de esta manera, pero ya cumpliendo una función para condenar y destruir. Ya no está intercediendo. Ya en este momento, ya la historia está llegando a su fin. El pecado, cuando es abrazado, hace que Dios nos destruya también a nosotros, pero no porque nos quiera destruir a nosotros. El principal propósito de Dios es destruir al pecado, pero si yo lo abrazo, claramente también me destruirá a mí. Hoy estamos a tiempo y hoy Jesús intercede por nosotros. Cualquier pecado que confesemos, cualquier situación que comentemos a Dios, Él escucha nuestra oración y nos limpia. Así es como terminamos hoy. Los espero el próximo sábado, si Dios lo permite, con un nuevo tema, continuando ciertos versículos que hoy pues claramente dejamos sin estudiar de Apocalipsis 1, pero los esperamos estudiar y seguir contando con su presencia. Antes de terminar, les pedimos que cerremos nuestros ojos, les pido, para terminar con una oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por iluminarnos y por este tema tan fascinante. Obra en nuestros corazones, que pueda hacerse mucho más claro y que sigamos aprendiendo mucho más de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.